Yo soy de las que piensa que es importante saber qué hay detrás de las personas que nos enseñan, que salen en los podcasts, que salen en los cursos o que vemos en las redes sociales. Por eso hoy quiero contarles toda mi historia, qué hay detrás de Carolina como persona, de más que la experiencia, que los estudios, que todo lo que pueda enseñarles es quién es Carolina y por qué Carolina puede contarles o enseñarles muchas cosas. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast. Estoy feliz de hoy contarles toda mi historia, todo lo que hay detrás de mí como persona, desde el ser, desde el hacer, desde la experiencia y todo lo que puedo sumarles en sus vidas, en sus emprendimientos y como empresarios, que es lo que queremos compartir en este podcast. Quiero empezar por decirles que soy la mayor de 5 hijos, tengo 4 hermanos menores. Es una historia muy linda porque es los tuyos y los míos. No sé si han escuchado eso, en Colombia se habla mucho del tema como que se juntan 2 familias. Nosotros somos una familia de 3 mujeres, María Alejandra, Sara y Carolina, son mis hermanas y somos de la misma mamá y el mismo papá. También llegó a nuestra vida un viudo que se llama Pablo, que es mi padrastro, para mí es como mi papá hoy en día, y él llegó con 2 niños pequeños, Santiago y Sebastián. En su momento eran muy pequeños y mi mamá estaba separada, entonces decidieron juntarse, casarse por la iglesia. Mi mamá se separó de mi papá en su momento, le tocó ir hasta Roma a divorciarse, pues como de manera formal, para juntarse con mi padrastro y formar esta familia de 5 hijos. Les cuento esto porque digamos que detrás de las personas, detrás de la historia de la gente, detrás de la crianza, de un montón de cosas que tienen las personas en la cabeza, pues es lo que muestra la estructura de hoy en día de una persona, en este caso mía, que es lo que les puede enseñar, o todas las experiencias que ha tenido en su vida, para que ustedes puedan entender qué hay detrás de eso. Entonces mi mamá se casó con mi padrastro en su momento por la iglesia. Fuimos de hecho 5 pajecitos, es súper charro porque en ese momento yo tenía más o menos 14 años cuando hubo esta unión, y mis hermanitos todos fueron pajecitos. Fue por la iglesia porque mi mamá es una mujer de esas que toda la vida ha enseñado desde el ejemplo y sabe que si no es desde el ejemplo, pues los hijos no iban a ser unas personas como de bien, por así decirlo. Entonces ella hizo todo esto para que nosotros viéramos el ejemplo y supiéramos que tener un hogar, tener una familia, construir una familia era supremamente importante. A lo que eso hoy representa en mí, que mi sueño más grande era tener una familia, era tener un hogar, y yo desde que tengo uso de razón quería ser mamá. Les cuento esto porque yo hablo mucho en mis redes sociales y creo que ven mucho a mis hijas, las personas que me siguen en las redes y que me han visto. Yo muestro mucho a mis hijas que son mellizas de 5 años, y esto es porque toda la vida soñé con ser mamá, porque como soy la mayor de 5 hijos y realmente les llevo muchos años, a la que me sigue, que es María Alejandra, le llevo 8 años. 7 años, a Sara le llevo 8 y a Santiago y a Sebastián les llevo más o menos 12 y 13 años. Entonces fui como prácticamente una mamá y pues tenía como esa alma de mamá. Les cuento esto porque yo, además de ser emprendedora, ser empresaria, ser speaker, capacitadora, tener un podcast que voy a contarles como todo este recorrido, pues lo que más amo en la vida es ser mamá. Y yo siento que el tema de ser mamá y de haberme dado esa como sensibilidad y ese amor por los niños y generar un montón de cosas que se necesitan para ser una mamá y criar a 2 niñas de una muy buena manera, siento que me ha dado también los recursos para poderles enseñar a ustedes desde este podcast o en las capacitaciones o en las cosas que yo hago, porque todo eso se relaciona en lo que uno puede enseñarle a las personas. Entonces quiero contarles mi recorrido desde la parte académica y desde la parte, digamos, del tema laboral o del tema de experiencia, porque eso también es muy importante para que ustedes sepan quién hay aquí detrás. Les conté que era la mayor de 5 hijos. Eso quiero decirles que fui la oveja negra, literal, acá en Colombia. No sé si en otras partes, pero se habla mucho de esa oveja negra, de esa persona de la familia que es más rebelde, que es más
O sea, sí, es como una personalidad que va en contra de todo lo otro. Yo creo que fui catalogada de esa manera porque en mi juventud era muy vaga, o sea, me aterraba estudiar, era de las niñas que era indisciplinada, que no cumplía con las normas del colegio, pero simplemente por llevarle la contraria a los profesores. Pues hoy en día me pregunto como yo por qué hacía esas cosas, pero me doy cuenta que simplemente es una personalidad y que con los años uno puede ir moldeando esa personalidad para ser o alguien muy positivo o pues obviamente no una persona con muy buenos resultados. En este caso yo lo aproveché para tomar ese tema que yo tenía negativo o que me decían líder negativa para poderlo hacer como líder, que hoy en día considero que soy líder y que pues estoy enseñándoles a ustedes muchísimas cosas. Entonces, para no desviarme del tema, les cuento que yo estudié en 3 colegios. Eso es súper importante porque me pasa mucho que me encuentro a la gente en la calle y es como, Caro, tú y yo estudiamos juntas, y yo soy como, ay, ¿de qué colegio? O sea, como que yo no me acuerdo porque estudié en 3 colegios. Acá en Medellín, uno es La Enseñanza, creo que es muy conocido, es un colegio muy estricto a nivel académico y yo era muy pequeña para la presión que ejercían en ese colegio en su momento. Me acuerdo que había una rectora, pues que es como una monja, que se llamaba Lucila, no sé si en este momento ya está, pero Lucila era, mejor dicho, así. Incluso había una cosa que se llamaba el juicio, le llamaban el juicio, y era que cada mes los niños más indisciplinados llamaban al papá, a la mamá, al rector, al coordinador y a todos los profesores para decirle en la cara pues las cosas malas que tenían. O sea, se llamaba el juicio. O sea, ustedes pueden entender eso. Eso cabe en la cabeza de un niño que yo en ese momento estaba en 5º o en 4º de primaria. Era algo que empezaba a generar en mí, pues que era una persona indisciplinada, una persona que pues todo el tiempo le estaban diciendo cosas malas. Entonces yo siento que desde ahí hubo un tema en mi cabeza. Soy súper en contra de las normas, de las reglas, por eso mismo me volví muy rebelde. Entonces pasé de La Enseñanza, que me sugirieron cambiarme de colegio, pues como que yo creo que lo mejor es que tu hija se pase de colegio, no sé si les ha pasado a los que son papás, y me pasaron para el colegio Santa Clara, que había sido el colegio en el que estudió mi mamá toda la vida. La verdad es que yo en ese momento me creía pues sangre azul, o sea, yo creía que, mejor dicho, yo estudiaba en el mejor colegio de Medellín, entonces que el Santa Clara era una escuela, porque yo le decía la escuelita. O sea, esto te los cuento porque ha sido un aprendizaje gigante en mi vida. Me tocó empezar a andar en bus, cuando a mí me recogían en bus en la portería y me llevaban hasta el colegio, que era en La Enseñanza, que era el Poblado, pero ahí me pasaron para el Santa Clara, que era en la 80, me tocaba irme en bus, un montón de cosas que fue como, no amiga, bájate de esa nube. Yo llegué al colegio diciendo pues que esa escuelita, entonces obviamente la gente no me quería porque yo pues me creía más que todo el mundo, pero me tocó aterrizarme y me tocó bajarme porque así es la vida. Me dio muchas enseñanzas, me fue muy bien, de hecho tengo muy buenas amigas de ese colegio, creo que son las amistades más fuertes que me quedaron. Pero yo en mi mentalidad siempre quería como salir de un colegio que en ese momento para mí era como que fuera mejor que el Santa Clara, ¿cierto? Porque el Santa Clara no tenía un tema académico tan bueno en su momento y yo quería salir de un buen colegio. Entonces mi mamá me decía, si usted quiere hacer eso, pues usted tiene que buscar el colegio y usted tiene que pues hacer que la acepten. Entonces yo me pasé de colegio en colegio con mi novio de ese momento, yendo a donde las psicólogas, hablando, hasta que encontré un cupo en el Jesús María, que acá en Medellín es un colegio medianamente bueno también, tiene un perfil académico bueno, y yo pensaba mucho en ese momento en que cuando llegara a la universidad, pues sí fuera a tener un nivel académico bueno, ¿cierto? Porque dentro de todo, aunque yo era vaga, indisciplinada, pues me parecía re importante tener una academia y tener un buen futuro. Entonces terminé en el Jesús María, hice 10º y 11 en el Jesús María, casi no me graduó, o sea, fue literal casi por ventanilla, porque como les dije, era una persona rebelde, pero era una rebelde como por bobadas. Entonces era como, no te puedes poner aretas de colores, y yo llegaba al colegio con las aretas rosadas grandes. O no te puedes subir el uniforme, y yo me subía al uniforme para que se me vieran las piernas. Pues como cosas muy bobas, porque los 3 colegios casualmente eran colegios de monjas. Entonces pues era una rebeldía muy boba, como les digo, pero que también siento que es como parte de la vida. Y por eso era muy oveja negra en mi casa o en mi familia, porque mis primos, mis primas, toda mi familia alrededor eran personas súper estudiosas, con calificaciones súper buenas. Incluso cuando yo me gradué, yo no sabía como en ese momento qué estudiar. Yo no sé si a muchos de ustedes de mi generación les pasó, o si todavía a los chicos de ahora les pasa, o yo creo que más, porque era como que uno está muy joven para decidir qué va a hacer toda su vida y qué va a estudiar.
Y yo en ese momento dije como, bueno, voy a estudiar administración, porque es como que administro cualquier negocio de mi familia tenía unos temas todavía tiene un negocio como de frenos de carros, entonces yo decía como, bueno, administro eso, o administro el consultorio de mi mamá, que ella es odontopediatra, entonces yo dije como, bueno, le administro el consultorio, no sé, entonces dije, voy a estudiar administración. Además que la moda era EAFIT, entonces yo dije como, pues tengo que estudiar en EAFIT. Pues sí que empecé a estudiar allá y en 2 semestres perdí todo, o sea, literal hasta yoga perdía, o sea, cálculo, o sea, mejor dicho, yo de verdad no, yo decía, yo no sirvo para estudiar, o sea, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, pues yo quiero es comunicación, y mi mamá no le gustaba tanto la idea de comunicación, además porque yo quería estudiar en EAFIT, comunicación, y en EAFIT yo estaba haciendo era pura vida social, entonces como que realmente no, hasta que un día mi mamá me dijo, mira, yo te voy a decir algo. Yo no te voy a pagar más universidades, ya te pagué 3 semestres en EAFIT, has perdido muchas materias, yo ya gasté mucho dinero, si tú no me demuestras que eres responsable, yo no te vuelvo a pagar una carrera. En ese momento yo dije, juepucha, me va a tocar pues trabajar porque ya no me van a pagar más estudios, ¿cierto? Y en ese momento mi padrastro, que siempre ha sido una persona muy estricta, hoy en día se lo agradezco, me dijo, si tú no vas a cumplir las normas de esta casa, que es estudiar, que es ser juicioso, que es llegar temprano. Bueno, yo también era muy rebelde en cuanto a la parte de los horarios. En mi casa había una hora que era, si no entrábamos a las 12 de la noche, nos cerraban la puerta con seguro, o sea, hasta mis 20 y pico de años. Y en ese momento, yo creo que 21, hasta los 21 años, que yo una vez llegué muy tarde, como que me volé, entré a la casa, después me salí, me volé, me pillaron, no sé, y pasaba lo del tema de la universidad a la misma vez, mi padrastro me dijo, si no cumples las normas, te vas de esta casa. Y yo dije, perfecto, empaco las maletas y me voy, porque yo me creía que podía con todo. Pues sí que me fui de la casa, tenía 21 años, mi mamá me dijo, te voy a pagar una habitación, te la pago 2 meses, y si tú no recapacitas y no te la pagas tú, pues te quedas en la calle. Pues sí que yo me fui para una habitación, me acuerdo que vivía al frente de EAFIT, o sea, ¿cómo le parece? Pues la echada de la casa, pero viviendo al frente de EAFIT. Mi mamá me pagaba, me acuerdo, 750,000 pesos, que estaba incluido la ropa, la lavada, no sé qué. Y yo en ese momento empecé como a salir, a estar con mis amigos, a hacer vida buena, cuando por ahí a los 2 meses mi mamá me dijo como, bueno, ya se te acabó, ya pues tú verás qué haces. Y yo en ese momento dije, fue pucha, no, ya, o sea, me toca madurar. Y empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar en una charcutería. Yo fui como administradora, cajera, mesera. La verdad es que yo siempre he sido muy trabajadora. No les conté como antecitos de eso, pero yo había trabajado pues desde el colegio. Yo hacía eventos, iba a trabajar en eventos de logística, fui de esas personas que organizan conciertos, o sea, como que en todo este trayecto que no les había contado, siempre trabajé en cositas como externas, pues porque me gustaba simplemente tener dinero y me gustaba moverme. Pero en ese momento sí me tocó buscar un trabajo ya como full, entonces yo me acuerdo que era al lado de mi casa, en un mallcito que se llama pues el Complex, pero había una charcutería que todavía existe hoy, que se llamaba Toscana, y yo la empecé a administrar y me tocaba abrir a las 9 de la mañana y cerraba a las 12 o a la 1 de la mañana. Yo era la mesera de todo, bueno, mejor dicho, yo empecé a ahorrar dinero y a los 6 meses le dije a mi mamá, mira mami, yo ya ahorré plata, esta es mi plata, te quiero pagar pues como lo que te debo de AFIT, pues yo no sé si era todo, si era poquito, no sé, pero fue como, mira. Y mi mamá me dijo, perfecto, yo necesitaba que tú maduraras, yo no volví a salir, yo me puse a trabajar, a mí me encanta trabajar, entonces como que en ese momento me apasioné, ya me creía la dueña de la charcutería, iba, abría, cerraba, tan, todo. Y a los 6 meses que le dije a mi mamá, ya ahorré esta plata, ella me dijo, perfecto, ¿qué quieres estudiar? Que no sea NEAFIT, yo te voy a volver a dar una oportunidad, pero materia que tú pierdas, materia que tú pagas. Y yo le dije, perfecto, quiero estudiar comunicación en la UPB. Pues sí que yo empecé a estudiar comunicación en la UPB y yo de todos los semestres y de todas las materias solo perdí una materia que me acuerdo como si fuera ayer, que se llamaba historia, y fue porque era a las 6 de la mañana, soy muy mala para madrugar, he aprendido mucho pero me ha dado muy duro y en esa época peor, entonces la perdí por faltas y la pagué yo, fueron 620,000 pesos me acuerdo, y pues ya. Terminé la carrera, me apasioné mucho por la comunicación, realmente era comunicación social y periodismo. He dicho hasta hace por ahí 1 o 2 meses que jamás había sido periodista, que no me gustaba el periodismo, pero pues mírenme acá haciendo un podcast, enseñándoles por parte de cámaras, audios, creando cursos, entonces pues claramente sí tenía algo de periodista, pero en su momento no lo veía. Yo decía que quería trabajar era con empresas, que comunicación corporativa, que bueno,
Entonces, pues terminé comunicación. Yo en ese momento participé en el área de mercadeo de los premios Hétores. No sé si conocen los premios Hétores, que son unos premios muy reconocidos acá en Medellín de humor. Yo trabajé como 2 o 3 años gratis porque eso es como parte de la universidad, pero era chévere, o sea, era muy bacano trabajar ahí. Entonces aprendí muchísimo. También tuve la oportunidad de ser guía de excursiones de 11. No sé si todos han ido o han escuchado que uno cuando está en 11 hace una excursión o un paseo con los amigos, y yo fui una de esas guías. Yo trabajé en eso 8 años. Fui 8 años durante todos los veranos, o sea, en junio, a las excursiones de los colegios de Medellín. Entonces éramos como 10 o 12 guías hombres y yo era la guía mujer. Yo me encargaba como del tema de medicinas, entonces tuve pues como esa oportunidad de trabajar. Yo todo el año iba a los colegios, hacía reuniones con los chicos, hacía reuniones con los papás, los convencía y me iba para la excursión de guía con ellos. Adicional estaban los premios Hétores, y en una de esas excursiones tuve la oportunidad de conocer a Alex Duque. Acá en Medellín es un empresario muy reconocido. Yo sé que les voy a tener aquí para que ustedes lo conozcan y escuchen la historia de él, porque es un man demasiado teso, con una trayectoria muy grande. Yo lo conocí en una excursión, se me sentó al lado y me dijo como, ¿sabes qué? A mí me gusta demasiado tu actitud, yo veo que vos te moves, que vos trabajás, que vos sos mujer y que te le medís a este trabajo que es pesado, porque las excursiones la gente cree que es como ir a beber y a rumbear con los chicos, pero realmente tiene una responsabilidad gigante, y como yo era la mujer, pues yo siempre he sido como muy estructurada, entonces yo era como detrás de todo el mundo, yo organizaba todo. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito una mujer como vos, yo quiero que vos seas socia de Mundo U. Y yo le dije como, pues yo no tengo plata para ser socia de Mundo U, pues yo era pues una pelada joven, pues yo no tenía como pues yo pensé como que tenía que comprarle como una sociedad. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito una socia y una persona que se le meta a mi empresa. Yo te voy a dar como en parte de pago por tu trabajo un porcentaje pequeño, que creo que era como el 2% de Mundo U, porque habían muchos socios con porcentajes. Entonces me dijo que el 2%, pero que él quería que trabajara con ellos. Pues sí, que yo llegué a Medellín, yo ahí estaba muy joven, yo ni siquiera me había graduado de la universidad. O sea, yo trabajaba en lo de las excursiones, en los premios Hétores, y estudiaba comunicación. Entonces llegué a trabajar también en Mundo U. Yo me acuerdo que mi cargo, porque yo me lo inventé, pues yo como que empecé a estructurar el organigrama. Yo siempre desde ahí empecé como a pensar como una empresa necesita organigrama, cargos, funciones. Desde ahí empezó todo lo que hoy enseño. Y yo me acuerdo que era la directora de comunicaciones de Mundo U. Hice que estos chicos, que eran puros hombres, pues Alex Duque, Pember, Seba, bueno, mucha gente del mundo de entretenimiento en Medellín, yo hice que pusieran una oficina. Me acuerdo que inicialmente empezamos con una oficina en Prisma, que es una discoteca que había acá en Barrio Colombia. Eso era por allá en un huequito, pues como que la oficina, pero ya después montamos una oficina en el Parque Lleras, en todo el Parque Lleras pusimos un Mundo U gigante, y entonces yo empecé a crear unos comités o unas reuniones como para que cada semana pues tuviéramos avances de la empresa, porque estos pelados eran todos demasiado tesos, pero obviamente eran jóvenes, también era un tema de rumba, entretenimiento, todo, entonces necesitaban como un orden. Yo fui esa directora de comunicaciones que empezó a darle ese orden. Me acuerdo que les puse multas, que si no llegaban a las reuniones les ponía multas, porque ellos llegaban pues como muy informal, a cualquier hora, porque pues eran muy jóvenes. Entonces yo empecé a dar ese orden. Pero ya después del tiempo de ser muy feliz ahí, de conocer muchas cosas, fui como también comunicadora, por así decirlo, de Bendito Seas, iba y tomaba fotos, manejaba redes sociales, o sea, yo era como directora, comunicadora, socia, pero de toda, pues, como todo cuando se empieza en una empresa pequeña. Y realmente en ese tiempo, más o menos a los 2 años de estar trabajando con ellos, terminé, me gradué y necesitaba tener el inglés, porque solo me faltaba el inglés para graduarme. Entonces mi mamá me dijo, te voy a dar la última oportunidad, porque ya igual a mí me había ido bien en la universidad, yo había madurado mucho, me había vuelto juiciosa, cumplía las normas de mi casa, porque si no me hubieran echado de la casa. Entonces como que mi mamá me dijo, te puedes ir de au pair, porque yo amaba a los niños, porque yo desde que tengo 15 años me preguntaban como que qué quería hacer, y yo decía mamá, y me decían no, pero ¿qué quieres ser? Y yo mamá. No, pero pues ¿qué quieres estudiar o qué quieres trabajar? Y yo no, es que yo solo quiero ser mamá. O sea, como que en mi vida solamente quería ser mamá desde que tenía 15 años. Entonces mi mamá me dijo, como a ti te gustan los niños y necesitas inglés, ¿por qué no te vas de au pair?
Au pair, para los que no saben, es un tema que es cuando uno se va para Estados Unidos o para Australia, o hay empresas que uno se puede ir de niñero a cuidar unos niños y le pagan el estudio. Entonces hicimos todas las vueltas, hicimos toda la dinámica. Yo me acuerdo que tenía que grabar unos videos. Desde ese momento yo yo decía que no me gustaban las cámaras, y me acuerdo que desde ese momento yo fui a grabar un montón de videos con niños, con primitas, nadando en la piscina, que para crear un video, para venderme ante los clientes, por así decirlo, o ante los papás que escogían a los niñeros como au pair. Entonces yo tuve que pasar unas entrevistas, yo no sabía nada de inglés, o sea, hasta el sol de hoy todavía no sé inglés. Creo que ya pues puedo como entender mucho, pero me dan muchos nervios. No sé por qué nunca le trabajé al inglés. Mi mamá me metió en cuanta clase y sé que es re importante, pero la verdad nunca lo he sabido. Y en ese momento pues menos, porque me iban a hacer la entrevista para irme para au pair. Hasta que no sé por qué cosas de la vida me entrevistó una señora que era gringa y el papá era chileno, hablaba español. Entonces, bueno, me escogió, súper chévere, me fui para Estados Unidos, me tocó New Jersey, llegué en nieve, congelada, yo amaba a los niños, llegué a cuidar a una niña pequeñita, pero imagínense que cuando llegué allá, habían 2 gatos en esa casa. Yo no sabía que yo era alérgica a los gatos hasta ese momento. Desde que yo llegué me empezó a picar todos los ojos, o sea, yo era como enferma. Y el segundo día los papás salieron, me dejaron con la niña pequeña y me dijeron que tenía que cocinar como unas pastas para el almuerzo, y yo dije, listo, de una. Yo, acuérdense que yo soy la mayor de 5 hijos, ¿cierto? Yo había cuidado niños toda la vida, tenía alma de mamá. Pero yo cogí a la muchachita, entré a la cocina a poner una olla caliente, pues con la niña puse la olla con agua fría, prendí el fogón y me salí. Y después puse a la niña en el caminador y al ratico entré, o sea, nunca hubo peligro pues para nosotros, pero en Estados Unidos son súper alarmantes. Entonces a la media hora llegaron los papás, la señora gritando como una loca que dangerous, 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 y yo era como, ay, huepucha, o sea, peligro. Y yo, ¿qué pasó? Y el papá me explicó que era que es que uno como iba a entrar a una cocina con un niño cargado, que porque eso es muy peligroso y que yo no sabía cuidar niños. Entonces que me pedían que cambiara de familia, que me hiciera rematch, y yo como que, ¿qué? Huepucha, no puede ser. El segundo día. Entonces me empezaron a buscar familia. Para no alargarles la historia, yo de rebelde y como que estaba súper enamorada en ese momento del que ahora es mi esposo. De hecho, yo en ese momento había armado ese viaje súper despechada por un novio. Entonces le dije a mi mamá que sí, que sí, que sí. Cuando todo me salió, ya estaba súper enamorada de un nuevo novio que es mi esposo. Entonces como que yo dije, no, ya aquí no fue, yo no me voy a quedar acá, yo voy a hacer que ninguna familia me quiera escoger. Entonces empecé a hacer esas entrevistas como mal y me tocó devolverme. Resulta que esa inversión de au pair y esas cosas de Estados Unidos y eso, si uno no termina todo el proceso, te toca pagar los tiquetes de regreso, porque uno ya paga un monto para irse para allá y a uno le pagan una mensualidad y no sé qué, y yo como a la semana me iba a devolver, tocaba comprar los tiquetes. Imagínense qué pasó con mi mamá. Dios santo, me dijo, usted vuelve, porque no era mi mamá, era mi padrastro detrás como puyando. Si usted vuelve acá, no vuelve a la casa, porque usted ya está muy grande, usted ya se fue a estudiar inglés y solo me faltaba eso para graduarme. Entonces me dijeron que si yo me regresaba, me tenía que ir de la casa. Entonces, pues sí que yo como siempre he sido como listo de una para dónde qué hay que hacer. Resulta que yo me fui, me devolví. Me quedé en Miami un tiempo y yo tenía que hacer el examen de inglés, porque si yo no pasaba el examen de inglés no me graduaba, y para eso me había ido. Yo escribí a la universidad, hice toda la gestión, pues mejor dicho, convencí a la decana para que me dejaran hacer el examen de inglés virtual, y si yo pasaba ese examen, pues ya me podía graduar. Resulta que por cosas de Dios, porque Dios es demasiado perfecto, porque yo ya había hecho ese examen 1000 veces, por varias cosas que se dieron en ese momento, pues pasé el examen. Entonces me regresé para Medellín y yo llegué a mi casa a saludar y dije, me voy de la casa porque pues ya me habían echado. Entonces yo me fui a pagar una habitación y en ese momento empecé otra vez a trabajar con el tema de entretenimiento, no con Alex Duque en ese momento y Mundo U, sino con otro grupo de entretenimiento muy grande. Empecé a trabajar con ellos y de ahí para allá empecé pues como en el tema laboral, pero todavía muy informal. Esperé que me dieran el cartón y empecé a estudiar a trabajar, ya era comunicadora, yo ya había hecho muchas cosas en la vida, todo lo que les he contado, pero yo dije, voy a ser comunicadora. Estuve el único trabajo, pues 6 meses de comunicadora en un colegio que se llama el Waldorf Isolda Chavarría, que es un colegio acá en Medellín, que es como un tema de hippie, pues como una educación ahí pues como más rarita.
Y yo estuve 6 meses ahí como comunicadora y cero, o sea, cero. Yo dije, esto no es lo mío, yo no quiero ser empleada, o por lo menos no comunicadora, no me veía escribiendo periódicos del colegio, o sea, yo dije, no, esto no es lo mío. Y porque siempre, gracias a Dios, he tenido muy buenos contactos, muy buenas relaciones, llegó una amiga mía que era de mis mejores amigas del Santa Clara. De hecho, ella hoy es muy amiga mía, quiero darle las gracias acá públicamente porque ella me cambió la vida, Caro Mejía. Ella me dijo, Caro, yo me voy para Canadá a vivir, te quiero dejar mi cargo, yo soy directora comercial en una empresa de desarrollo de software, tú eres la única persona que yo sé que podrías con este cargo, es comercial, es que seas la directora. Y yo como, ¿qué? O sea, no, o sea, yo siempre he vendido toda mi vida, pero yo no he sido ninguna directora. Sí. Pues resulta que el gerente de esa empresa me entrevistó, yo le dije de frente como no tengo ni idea de software, no tengo ni idea de nada, pero yo le vendo lo que sea. Desde ahí yo empecé a trabajar en el mundo laboral, fui directora comercial 3-4 años más o menos con él, estuve en 2 o 3 empresas de él, fui subiendo, fui creciendo. Yo pues la verdad he sido muy comercial y muy vendedora, de ahí pasé a otra empresa y fui directora comercial. Estuve más o menos en 3 empresas como cargos altos, como comercial, perfeccioné mis ventas. Y después de eso yo dije como no, pues lo mío son las ventas, yo amo las ventas, empecé pues como a aprender muchísimo de eso, empecé a manejar equipos, empecé a hacer negociaciones grandes, pequeñas, vendí software, vendí una empresa temporal, yo vendí muchas cosas. Y un día dije como bueno, a mí todo esto me encanta, pero pues como que hay más allá. Y llegó la pandemia. Para no alargarles el cuento porque no quiero que estos episodios sean muy largos, por cosas de la vida hice una red de mercadeo, eso es network marketing. Para los que ya han escuchado este podcast durante 3-4 años que estaba con Isa anteriormente, es el tema de las redes de mercadeo. A mí no me gustaba ni 5, era demasiado escéptica, o sea, cuando me invitaron fue como pues, o sea, Herbalife, o sea, a mí me decían como tomémonos un café y yo decía no, ya me van a invitar a una pirámide, a una red, o sea, pero en todo caso entré. De eso ya les hablaré más adelante. De hecho, en episodios anteriores con Isa conté toda la historia del network marketing, pero eso me dio muchísima más cancha en el tema de las ventas y también en el liderazgo, porque llegué a tener un equipo muy grande. Fui a un rango que se llama Esmeralda, que son $12,000 al mes. Digamos que en las redes de mercadeo la gente no es tan sencillo que tenga resultados, pero yo hice todo paso a paso, aprendí, estudié, me leí libros, ahí sí me volví la nerda que nunca había sido. Creo que ahí empecé a amar la educación. Eso es más o menos hace 4 o 5 años, ahí empecé a educarme como nunca y pues por eso estoy acá. Toda esta historia se las cuento porque esa red de mercadeo me abrió las puertas a entender que podía ser emprendedora, que así como le vendía a tantas empresas y era empleada de tantas empresas y también le vendí tanto a la red de mercadeo, podía vender para mí, podía tener mi propia empresa. Siento que ahí fue que abrí como los ojos y dije como fue pucha, pues voy a ser emprendedora. Nunca había sido mi sueño, no era una empleada aburrida, yo era una persona que toda la vida fui empleada y fui muy feliz porque tenía cargos muy buenos, porque me iba bien, entonces era feliz. Pero también me di cuenta que podía ser emprendedora y que por el tema de ser mamá, que ya se los he dicho que es mi sueño, siento que al principio es duro porque uno tiene que trabajar más que nunca cuando es emprendedor y empresario, pero cuando ya delega, tiene un equipo, tiene unos resultados, siento que podría tener mucho más tiempo de calidad, que es a lo que le estoy apuntando en este momento. Entonces por eso pues digamos que estoy acá, por eso existe este podcast, porque todo este recorrido de ser la oveja negra, pero después darme cuenta que esa oveja negra es una persona que es rebelde, pero es una rebelde que puede voltearlo todo en un liderazgo y en poder enseñarle a muchísima gente y al mundo pues todo eso que tiene por dar. Entonces por eso estoy acá, quería que conocieran un poquito de mi historia. Hoy en día tengo a mis hijas que son mellizas, soy la más enamorada de la vida, o sea, de verdad no actúo, de verdad no me invento, de verdad me apasiona, o sea, yo llego mamada, muerta a la casa y jugar con ellas me hace muy feliz. De hecho yo lo pongo mucho en mis redes y la gente es como ¿en serio cómo haces? Yo también me canso, también me estreso, también hay días muy duros, pero para mí ser mamá es como mi desahogo, o sea, soy demasiado feliz. Y bueno, quería contarles toda esta historia, quería que supieran quién hay detrás de Hazlo en Grande, quería que supieran quién es Caro Calle desde el ser, desde su vida, desde su historia. Yo siento que hoy en día está muy de moda, pero que también es real, que es un tema de salud mental, un tema de trabajar un montón de frustraciones, de carencias, de un montón de cosas que tenemos los humanos y las personas, y créanme que yo todos los días de mi vida estoy trabajando para ser mejor.
mejor. Estoy trabajando para poderles enseñar a ustedes un montón de cosas, porque también se ha vuelto demasiado humo, también hay demasiada gente que hace mucho show y que hace cosas solo por vender, pero yo quiero ser una persona real, quiero que me conozcan, quiero que el que conecte conmigo, no me importa si son 1,000, 5,000, 100,000 o 1,000,000, realmente que conecten con mi historia y que conecten con todo lo que yo les puedo enseñar, porque esto que están escuchando ustedes y el que se toma el tiempo de escuchar esto es porque quiere acortar el tiempo de aprendizaje en sus proyectos o en su vida. Y yo siento que si yo hubiera escuchado en algún momento a gente con experiencia o a gente que me contara un montón de cosas de estas y yo hubiera escuchado eso atentamente cuando fui tan rebelde y no le paraba bolas a nada de esto, yo creo que hubiera podido tener muy buenos resultados mucho antes. Ya hoy no me arrepiento porque así tenía que ser, pero ojalá usted que me está escuchando, ojalá coja cositas y diga como, uy, esta pelada, esta historia que tuvo y esto que hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces cuando yo les enseño aquí cosas es porque todo lo que ustedes se propongan no es verbo, no es cliché, no es nada, es que eso todo depende de uno, y para depender de uno tiene que trabajar uno mucho la mente, mucho el crecimiento personal y aprender muchísimas habilidades para que todo lo que se propongan lo puedan hacer en grande. Gracias por escucharme, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.